Miércoles 20 de enero, primero de secundaria, Ciencias, Biología. ¿Cómo están organizados los seres vivos? Aprendizaje esperado. Identifica la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Énfasis, reconocer los niveles de organización de los seres vivos. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión verás cómo la materia desde su nivel más básico puede organizarse de tal forma que da lugar a las células y a los demás componentes de los seres vivos, y cómo va aumentando la complejidad en cada uno de los niveles. Hoy iniciarás un nuevo bloque con el aprendizaje esperado. Identifica la célula como la unidad estructural de los seres vivos, y el primer propósito que estudiarás es reconocer los niveles de organización de los seres vivos. Conforme avances en el desarrollo de esta sesión, te vas a dar cuenta de que es un tema, además de muy interesante, muy importante, y su comprensión te va a permitir entender otros aspectos de los seres vivos. ¿Qué hacemos? En las sesiones anteriores se ha empleado el término de materia por tratar diversos aspectos de los ecosistemas, como los ciclos biogeoquímicos y redes alimentarias. Ahí identificaste que la materia, al igual que la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cabe mencionar que tanto los objetos sin vida como todos los organismos vivos están constituidos por elementos químicos. En la Tierra existen alrededor de 93, de ellos 6 son los que principalmente forman la materia viva, que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, y otros 20 aproximadamente se encuentran en los seres vivos en menor cantidad. Al estudiar la materia de los seres vivos se distinguen que hay varios niveles de complejidad estructural, y podemos decir que va de lo más simple a lo más complejo. A esta jerarquización se le llama niveles de organización de los seres vivos. Los científicos, para poder estudiar la materia, la han dividido en materia que forman los cuerpos inertes y la materia que constituyen los seres vivos. El átomo es la parte más pequeña de la materia que conserva las propiedades características del elemento que forma. Por ejemplo, el carbón está formado por infinidad de átomos que presentan las mismas características que constituyen el elemento llamado carbono, que a su vez es materia inerte. Cuando se combinan dos o más átomos iguales o diferentes, pueden formar moléculas. Por ejemplo, una molécula muy importante para los seres vivos es la glucosa, ya que nos proporciona la energía y está formada por diferentes átomos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. La glucosa es una estructura cíclica. Te invitamos a que anotes el título en tu cuaderno, dibujes la línea y escribas los nombres de los niveles y alguna característica. El primer nivel de organización de la materia es el nivel atómico y el segundo es el molecular. Estos dos niveles están integrados por los elementos químicos que forman tanto a los objetos inertes como a los seres vivos, y los encontramos en el medio abiótico. En el segundo nivel de organización están las biomoléculas, que establecen el límite entre el mundo biótico y abiótico. Es importante mencionar que las biomoléculas están formadas fundamentalmente por los 6 elementos mencionados, que constituyen precisamente las moléculas orgánicas, llamadas así porque son producidas por los seres vivos y no se encuentran de forma libre en la naturaleza, como las proteínas, los carbohidratos, lípidos y el ADN. Esta primera sesión es la parte química. Ahora verás cuáles son y cómo se forman los niveles de organización de los seres vivos. Los niveles biológicos son el nivel celular, tisular o de tejidos, el de los órganos, los sistemas y los organismos. Niveles biológicos. Abarca el celular, tisular, órganos, sistemas y organismo. El tercer nivel es el celular. En este, las células se forman con la combinación de átomos y las biomoléculas entre sí. Pueden observar en la imagen que es un modelo de la membrana celular, los componentes biomoleculares como los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Actualmente se sabe que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida. En ella se encuentran pequeñas estructuras llamadas organelos, que se encargan de realizar las funciones celulares, por ejemplo, núcleo.
Las células son capaces de realizar todas y cada una de las funciones y actividades para vivir. Ejemplo de ellas son las células óseas o musculares de los animales. Durante el proceso de evolución, las células se asocian para formar el siguiente nivel, que son los tejidos. Un tejido es la agrupación de células semejantes que realizan la misma función. Por ejemplo, en los animales, el tejido epitelial, constituido por células epiteliales, cubre las cavidades de los órganos y del cuerpo, o el tejido adiposo, que acumula grasas como reservas de energía. En las plantas, por ejemplo, el tejido epidérmico es como una cubierta protectora. A su vez, los tejidos se organizan en estructuras llamadas órganos. Este nivel se forman por diferentes tejidos que se agrupan para realizar una función especializada o una función vital. Por ejemplo, el estómago, los pulmones, los huesos, el corazón. En las plantas, las raíces, las hojas. En los animales, las principales funciones vitales las realiza un conjunto de órganos y tejidos coordinados llamados sistemas de órganos, que constituyen el siguiente nivel de sistemas, por ejemplo, el circulatorio, el nervioso y el óseo. En el siguiente nivel está el organismo o individuo, que es todo ser vivo individual. Puede ser un humano, un oso, una planta, un hongo o una bacteria. Este nivel está constituido por los sistemas y órganos que funcionan en conjunto con gran precisión, integrando un organismo complejo. Hasta aquí has visto los niveles biológicos y de los seres vivos, pero estos no viven aislados, sino que interactúan y también forman niveles de organización biológica, constituyendo la parte ecológica, que consta de los siguientes niveles: población, comunidad, ecosistema y biosfera. En el primer nivel está la población. Este se forma con los individuos de una misma especie que habitan en la misma región geográfica y al mismo tiempo. Por ejemplo, una manada de leones, una parvada de golondrinas o un enjambre de abejas. Las poblaciones de diferentes organismos o especies que habitan en una área geográfica particular y que actúan entre sí forman una comunidad. El siguiente nivel lo forma la comunidad junto con su entorno abiótico, que es un ecosistema y puede estar tan pequeño como un charco o tan grande como las grandes planicies o montañas, o grandes ecosistemas como las selvas, desiertos, etc. El último nivel de organización de los seres vivos lo forman los ecosistemas en conjunto y se llaman biosfera, que incluyen todos los organismos que habitan en la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. Los niveles de organización de los seres vivos facilitan su estudio al poder analizar los componentes de un organismo o como un todo. Por ejemplo, se pueden estudiar las neuronas, que son las células nerviosas, de forma aislada, identificando sus características estructurales y componentes, pero no se pueden observar las propiedades funcionales solo hasta que se conectan entre sí y forman tejidos, órganos o sistemas. Observa el siguiente video que te ayudará a comprender un poco más los niveles de organización de los organismos. De la célula al organismo. Los organismos pluricelulares contamos con un gran número de células. Por ejemplo, los seres humanos tenemos aproximadamente 37.2 billones de ellas. Una cifra sorprendente, ¿verdad? Pues más sorprendente es que todas las células se organizan en estructuras especializadas, con tal precisión que conforman un organismo que se mueve, piensa, siente, se cuida, se reproduce, en fin, que desempeña una gran cantidad de funciones. Estas estructuras especializadas son los tejidos, los órganos y los sistemas. Veámoslas de cerca. Los tejidos en los seres pluricelulares resultan de la agrupación de células similares que se unen para realizar un trabajo. Por ejemplo, en el cuerpo humano, las células del tejido muscular se unen para realizar el movimiento. De acuerdo con su función, forma y origen, los tejidos pueden ser epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. Un órgano es un conjunto de tejidos agrupados para realizar una o más funciones. Por ejemplo, el estómago es un órgano formado por tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo y tejido epitelial. Además, los órganos se clasifican en respiratorios,
circulatorios, digestivos, sexuales y excretores según la función que desempeñan. Por ejemplo, el páncreas es un órgano digestivo que tiene la función de producir las hormonas que regulan el nivel de glucosa en la sangre, además de secretar jugo pancreático que ayuda en la digestión de nutrimentos. Todos los órganos son importantes porque cumplen una tarea específica. Cuando varios órganos se relacionan para llevar a cabo una función específica, constituyen un sistema. Por ejemplo, el sistema respiratorio está constituido por pulmones, laringe, tráquea y diafragma, entre otros órganos. Un sistema puede relacionarse con otros para cumplir con un fin común. Así pues, el sistema digestivo trabaja con el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema excretor para llevar a cabo la nutrición del organismo. Algunos de los sistemas que conforman el cuerpo humano son el respiratorio, el circulatorio, el digestivo, el excretor, el sexual y los de relación, es decir, el sistema nervioso y el glandular, así como el tejido sanguíneo y el tejido conectivo. ¿Cómo podríamos llamarle al conjunto de sistemas que interactúan entre sí? Estamos hablando de una entidad mayor, de un organismo, es decir, de un individuo pluricelular como tú y el resto de los seres humanos, y como cientos de miles de seres vivos que nos rodean. ¿Pudiste percibir que la biodiversidad presenta patrones que permiten que el ser humano establezca niveles de organización, lo que facilita su estudio, la clasificación de la materia y, en particular, que la materia viva en los niveles de organización de los seres vivos? Tiene una gran importancia, ya que permite estudiarla al poder analizar por separado los componentes de un organismo, o como un ser integrado, con más facilidad entenderla. Llegó el momento de conocer la palabra que agregarás a tu abecedario biológico. En la imagen se observa una escalera que abarca los niveles de organización de los seres vivos, desde una célula hasta un individuo, integrado por sistemas como el circulatorio, nervioso, entre otros. En cada escalón va una letra. La palabra que agregarás es organismos. Agrega esta palabra en el nuevo formato del abecedario biológico o vocabulario. Ejemplo, letra índice o concepto organismo, definición y el dibujo representativo. Esperamos que hayas aprendido y divertido a la vez, y sobre todo haber despertado tu curiosidad por seguir conociendo más del tema y motivado a investigar. El reto de hoy: elabora una tabla con 3 columnas. En la primera anota los nombres de los niveles, en la segunda una breve descripción de cada nivel y en la tercera realiza los dibujos o recortes correspondientes a cada uno de los niveles. Los niveles deben de ir ubicados siguiendo su grado de organización. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. Hasta luego.